Muy buenos días, mis amados estudiantes. Les saluda nuevamente su profe Mr. Víctor. En esta ocasión vamos a ver la secuencia número 33. En su libro físico se titula como multiplicación y división de fracciones algebraicas. Acá en el enlace de otra forma para explicar aparece como operaciones con fracciones algebraicas, porque en este enlace de otra forma para explicar se está teniendo en cuenta lo que es obvio que ustedes ya saben hacer adición y sustracción de operaciones algebraicas. Entonces lo que hacen en esta explicación es juntar la adición y la sustracción junto con la multiplicación y la división para completar las cuatro operaciones matemáticas básicas con fracciones algebraicas: suma, resta, multiplicación y división. Evidentemente, pues me centraré en aclarar en qué consiste la multiplicación y la división, y luego haremos un ejemplo en el que se están combinando las cuatro operaciones. Tener en cuenta, chicos, que al igual que como la adición y la sustracción se cumplen las propiedades de los fraccionarios, incluso el procedimiento para sumar y restar fraccionarios, de la misma forma también se cumple para las fracciones algebraicas cuando se multiplican y se dividen. Se sigue el mismo algoritmo, el mismo proceso, solo que esta vez tenemos que tener claro que tenemos letras, pero si ya sabemos cómo se multiplican fracciones, de la misma manera se multiplican fracciones algebraicas. Ya sabemos cómo se dividen fracciones, de la misma forma ya sabemos cómo se dividen fracciones algebraicas, y ya lo veremos entonces adelante. Aquí pues lo que vamos a ver, que ya se los expliqué, y tenemos acá lo primero, que sería que una fracción algebraica es una expresión de la forma p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios y q de x es diferente de cero. Aquí estamos haciendo una especie de repaso, esto ya lo vimos cuando vimos la sección de fracciones algebraicas, y acá pues tenemos la expresión general. Si tenemos que a sobre b es una fracción algebraica y c sobre d es otra fracción algebraica y b es diferente de cero, tanto d, que también debe ser diferente de cero, porque recuerden que están en el denominador y los denominadores no puede ser cero porque la división por cero no está definida. Teniendo en cuenta este planteamiento, entonces veamos cuál sería la multiplicación. Entonces el algoritmo para la multiplicación simplemente es multiplicar, factorizar el numerador y el denominador de las dos fracciones en caso de ser posible, y si no, pues esto simplemente se multiplica término a término, es decir, numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Qué ventaja tiene factorizar el numerador y el denominador de ambas fracciones? Que cuando nosotros lo factorizamos es posible que hayan cosas que se puedan simplificar antes de incluso multiplicar. Y eso es bastante ventajoso para que no salgan operaciones muy grandes, ya lo veremos ahora en el ejemplo. Entonces, como pueden ver aquí representado matemáticamente, a sobre b multiplicado por c sobre d simplemente es multiplicar numerador con numerador, que es a por c, y denominador con denominador, que es b por d, teniendo en cuenta que b y d deben ser diferentes de cero. Y teniendo en cuenta que cuando tengo esta expresión así, con la multiplicación indicada, es posible que yo pueda simplificar antes de multiplicar. Por ejemplo, que pueda simplificar la c con la b o la a con la d, si tienen valores comunes que se puedan simplificar. Eso es interesante y es muy importante que lo tengamos en cuenta para que no se nos hagan unas operaciones gigantescas muy complicadas de hacer a mano. Entonces, el algoritmo para la división sería lo mismo, casi que lo mismo para la multiplicación. Tengo que factorizar numerador y denominador, pero en este caso, antes de comenzar a operar, lo que debo hacer es que debo tomar el dividendo, perdón, el divisor, que vendría siendo c sobre d, intercambio numerador por denominador y hago lo mismo que en el algoritmo de la multiplicación. Multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Y fíjense que de aquí en adelante es el mismo algoritmo de la multiplicación, que ha cambiado, que el divisor, que es el que está dividiendo, le intercambié el denominador por el numerador y viceversa. El resto vuelve y se repite. Y acá se aplica lo mismo. Si se puede simplificar antes de hacer la multiplicación, muchísimo mejor, y por eso es que es recomendable factorizar primero antes de empezar a multiplicar o a dividir. Este es el algoritmo de la suma, que ya lo teníamos, y el de la sustracción, que ya lo teníamos desde la secuencia pasada. Entonces pasemos a mirar este ejemplo. Tenemos esta expresión de acá, x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 25, dividido en x más 2 sobre 3x menos 15, sumado con 3x a la 2 menos 6 sobre x menos 5, y eso multiplicado por x a la 2 menos 25 y sobre
x más 5 elevado al cuadrado. Aquí hay que tener en cuenta también que si no tenemos los signos de agrupación, que son los que me indican qué operación se va a hacer primero, debemos aplicar el orden jerárquico de las operaciones, que nunca cambia incluso cuando tenemos fracciones algebraicas o expresiones algebraicas. Y es que primero debo hacer las divisiones y multiplicaciones de derecha a izquierda. Cuando ya haya hecho esas operaciones, sí al final puedo hacer las sumas y las restas que me queden. Por lo tanto, lo que debo hacer primero es esta división, este fraccionario dividido en este fraccionario y después este fraccionario multiplicado por este fraccionario. Y el resultado de esta división lo sumo con el resultado de esta multiplicación, teniendo en cuenta pues que en el medio hay una suma. Si fuera una resta, pues sería una resta. Entonces, factorizamos, que es el paso número 1. Al factorizar x al cuadrado menos 4, como es una diferencia de cuadrados, me queda x menos 2 multiplicado por x más 2, y en el denominador también tenemos una diferencia de cuadrados, entonces me quedaría x menos 5 por x más 5. Acá x más 2 no se puede factorizar, entonces se escribe igual. 3x menos 15 se puede factorizar el 3 porque el 3 se puede dividir entre 3 y entre 15, entonces me quedaría 3 multiplicado por x menos 5. En la siguiente fracción el denominador no se puede factorizar, entonces se escribe igual, pero el numerador se puede factorizar por el 3x, entonces 3x me quedaría por fuera y dentro del paréntesis me quedaría x menos 2. Y en la última fracción el denominador ya está factorizado, está expresado como el cuadrado de un binomio, entonces no es necesario factorizarlo porque ya se encuentra expresado como una potencia, eso es lo mismo que factorizarlo. Y el numerador que dice x al cuadrado menos 25, como se pueden dar cuenta, es una diferencia de cuadrados, entonces me queda x menos 5 multiplicado por x más 5. Listo, entonces ya tenemos todo factorizado. Lo siguiente sería lo que les dije al principio. Primero hacemos la división y luego hacemos la multiplicación y el resultado de cada una de ellas lo sumo. Entonces ese sería el siguiente paso, hacer la división. Entonces al hacer aquí la división, como ya tengo esto factorizado, entonces simplemente es tomar el divisor e intercambiar numerador y denominador. Fíjense que 3 multiplicado por x menos 5 está en la parte de abajo, pasó a estar en la parte de arriba, y x más 2 que está en la parte de arriba pasó a estar en la parte de abajo, y ya habiendo hecho eso, esta división se transforma en una multiplicación y pues se hacen los pasos concernientes a la multiplicación. Este ya estaba expresado como multiplicación, entonces como pueden ver se bajó de la misma manera. Entonces el siguiente paso sería hacer las respectivas multiplicaciones. Como se pueden dar cuenta, en la parte de arriba hay ciertos factores que se repiten en la parte de abajo, y al hacer esto quiere decir que puedo simplificar antes de multiplicar para que las operaciones me queden mucho más sencillas. Entonces, bueno, acá dejaron indicada la operación, fíjense que simplemente unieron numerador con numeradores y denominadores con denominadores, dejaron indicadas las operaciones, y acá lo mismo, unieron numerador con numerador y denominador con denominador, dejaron indicadas las operaciones. Y acá en este paso es importante tener en cuenta todos los factores que me salieron en el denominador, tanto de este elemento, de este primer término de la suma, como de este segundo término de la suma. Porque es importante tener en cuenta estos factores del denominador, porque recuerden que el denominador tiene una demandancia especial, y es que nada que lo haga ser cero me sirve, nada que lo haga ser cero puede tomar ese valor porque no sería una operación válida. Entonces, como ya lo tengo factorizado, tengo que mirar qué valores hacen que estas dos fracciones se vuelvan cero. Por este lado vemos que si le damos a x el valor de menos 2 se vuelve 0 porque menos 2 más 2 da 0, o sea que x no puede ser menos 2. Con este vemos que si x fuera 5, entonces se volvería 0 porque 5 menos 5 me da 0. Y en este vemos que x no puede ser menos 5 porque menos 5 más 5 vuelve y me da 0. Entonces cualquiera de esos tres valores, menos 2, más 5 o menos 5, hacen que esto se vuelva a 0, o sea que esos valores de x no se pueden tomar. Y por este lado vuelve y se repiten los mismos, el más 5 para esta expresión y el menos 5 para esta expresión. Y como esto es un cuadrado, también aplica menos 5 y más 5, porque todo número elevado al cuadrado, sea positivo o negativo, me daría 0. Entonces, teniendo en cuenta esas raíces, que no quiero que olviden, que eso se lo concluiremos al final, le pasamos al siguiente paso, que es la simplificación. Entonces, como podemos ver aquí, el x más 2 está repetido ahí arriba y abajo, el x menos 5 está repetido arriba y abajo, y no hay nada más que se repita. Entonces, se cancela este rojo con este rojo, el verdecito con este verdecito, me queda solamente 3 por x menos 2 y abajo me queda solamente x más 5. Por este lado,
vemos que se puede simplificar x más 5 con uno de los x más 5 acá, porque recuerden que x más 5 elevado al cuadrado, lo mismo que decir x más 5 por x más 5. Entonces, uno de estos dos x más 5 que salen de este cuadrado se cancela con uno de arriba y me quedaría solo uno abajo. Y este x menos 5 se cancela con este x menos 5. Entonces, en conclusión, me quedaría 3x multiplicado por x menos 2 y en la parte de abajo uno de los x más 5 porque el otro se canceló con el de arriba. Entonces, me quedaría x más 5. Como se pueden dar cuenta, convenientemente para este ejemplo me han quedado dos fracciones homogéneas. Entonces, como son homogéneas, simplemente el común denominador ya lo tenemos, que es x más 5, y no hay que hacer nada más de los pasos previos que se hacían cuando era heterogénea. Pero si hubiese sido heterogénea, pues toca hacer los pasos que nosotros aprendimos a hacer cuando sumamos o restamos fracciones heterogéneas, que lo vimos en la secuencia pasada. Entonces, acá el siguiente paso sería sumar, como tienen el mismo denominador, dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores, 3x menos 2 sumado con 3x menos 2. Y pues ahí factorizamos. Como se pueden dar cuenta, se puede factorizar el 3, porque el 3 está repetido en estos dos términos, entonces se puede factorizar el 3. Uno de los factores sería el x menos 2 y el otro sería el 1 más x. Bueno, como se pueden dar cuenta aquí, se puede factorizar 3x menos 2. ¿Por qué 3x menos 2? Porque mira, aquí está 3x menos 2 y, perdón, 3 por x menos 2. Aquí se pueden dar cuenta acá, bueno, como se pueden dar cuenta ahorita en el denominador, ahí se puede hacer una factorización también. Tenemos como términos comunes el 3 que multiplica x menos 2. Mire que aquí también está x menos 2 y también está el 3. Entonces, el factor común sería 3 por x menos 2. Se lo colocamos de primero. Y en el siguiente paréntesis, entonces el 1, porque 1 multiplicado por 3x menos 2 vuelve y me da el mismo 3x menos 2. Y en el otro lado, que solo me sobra la x, pues coloco la x. Entonces me queda factorizado de esta manera. La conclusión sería entonces que todas esas operaciones que teníamos al principio de suma, multiplicaciones y divisiones, al final me ha quedado como 3 por x menos 2 multiplicado por 1 más x sobre x más 5. Si quisiera expresarlo de otra manera, podría ser la multiplicación de aquí arriba del numerador, pero pues para presentarlo es mucho más conveniente hacerlo así de manera factorizada. Y como les dije antes, no hay que olvidar que la x no puede valer menos 2, ni puede valer más ni menos 5, teniendo en cuenta las raíces que les había dicho antes, estas raíces de acá, todas estas 5, aquí no puede ser menos 2, no puede ser más 5, no puede ser menos 5. Y ahí fue que salió esa conclusión de que x no puede valer estos valores que se han mostrado acá. Y con eso terminaríamos nuestro ejemplo. Tenemos esta actividad, entonces yo les voy a ayudar a escoger la respuesta, pero el compromiso de ustedes para complementar es que hagan las respectivas operaciones para llegar a la respuesta correcta. Yo les voy a decir en palabras, ustedes hacen sus operaciones para comprobarla. Entonces acá me están diciendo si el resultado, cuál sería el resultado de 1 sobre x más 1 menos 1 sobre x menos 1. Entonces, aquí evidentemente, como no tienen un común denominador, pues entonces el común denominador entre estos dos sería la multiplicación de ellos dos. Entonces, por eso tiene que ser una respuesta en la que se esté multiplicando x más 1 por x menos 1. Aquí está x más 1 por x menos 1, aquí también x más 1 por x menos 1 y aquí también x más 1 por x menos 1. O sea que ese criterio no me serviría para descartar. No puede ser cero, ¿por qué? Porque pues tendría que ser estas dos fracciones exactamente iguales. Como pueden ver, x más 1 no es lo mismo que x menos 1. Entonces no podemos decir que estas dos fracciones son exactamente iguales para que su resta me dé 0. Entonces esta no puede ser y ya esta está 100% descartada. Ahora, recuerden que para hacer esta resta, pues aquí en el numerador del primero queda multiplicado el numerador por lo que le hace falta para que sea igual al común denominador. Entonces, como a este le hace falta el x más 1, entonces aquí en el numerador me quedaría 1 por x menos 1, que es el que le hace falta, perdón. Aquí le hace falta el x menos 1 multiplicado por el 1, entonces me daría x menos 1 en este numerador. En este numerador de acá de la derecha le hace falta el otro término, el x más 1, pero está precedido de un menos, entonces en este quedaría
ese x más 1 afectado con el menos me queda menos x menos 1. Entonces, como aquí ya teníamos previamente el x menos 1, entonces x menos x se cancelarían y me quedaría menos 1 menos 1 me daría menos 2, por lo tanto la respuesta correcta es esta. Entonces, nuevamente les invito a que hagan las operaciones paso a paso para que lo puedan verificar. En el siguiente me están diciendo el sumando que completa la adición de acá es ¿cuál sería? Entonces, esto evidentemente es una resta, tendría que restarle a este término, restarle este para encontrar este de aquí. Entonces, si hacen esa resta, que ya ustedes saben hacer la resta de fraccionarios, van a llegar a la conclusión de que es este, lo pueden comprobar haciendo las operaciones. Siguiente sería el producto de dos fracciones algebraicas es esto. Si uno de los factores es este, el otro cuál sería. Entonces, como están preguntando por uno de los factores, pues tengo que hacer la operación inversa para encontrar el que me hace falta. Es decir, tengo que tomar este de acá y dividirlo en este de acá. Al hacer la operación de este entre este, van a llegar a la conclusión que el factor que hace falta es este de acá, 2x sobre x menos 1. ¿Cómo lo pueden comprobar? Pues primero que todo haciendo la división, esta división entre este con el algoritmo que aprendimos. Este, como es el dividendo, intercambiamos numerador por denominador y se simplifica y se puede simplificar. Cuando ustedes vean eso, cuando lo intercambien, se van a dar cuenta que se puede cancelar este 3x más 5 con este 3x más 5, teniendo en cuenta que los cambié de lugar primero, ¿no? Y este x al cuadrado se puede cancelar el cuadrado con una de las x de abajo, entonces se van a dar cuenta que les va a quedar es esto de aquí. Pero vuelvo y les repito, háganlo en su cuaderno el desarrollo para que se den cuenta que la respuesta es evidentemente esta. Bueno, en este ejercicio tenemos que hallar el dividendo teniendo en cuenta que el cociente del dividendo entre el divisor es este de acá, o sea, el resultado de la división. Entonces, para hallar el dividendo, conociendo el divisor, simplemente tomo el divisor, lo multiplico por el cociente, que es el resultado de la división, y me va a dar el resultado final. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí el x al cuadrado, al multiplicarlo por este, el x al cuadrado se puede cancelar con esta x de abajo, entonces solo me queda una x arriba. Y este x menos 2 se puede cancelar con este x menos 2 de arriba, entonces solamente en la parte de arriba me quedaría solamente 2x y en la parte de abajo me quedaría solamente x más 1. Entonces la respuesta sería esta. Como se pueden dar cuenta, hemos respondido las 4 preguntas bien, pero el compromiso de ustedes es hacer las operaciones en su cuaderno para que verifiquen que evidentemente esa sí es la respuesta. Y con esto ya terminaríamos la explicación. Pasaremos al libro físico a ver qué tienen que ofrecernos y luego a la actividad del trabajo autónomo. Nos encontramos entonces en el libro físico. Aquí el libro físico, pues como siempre, trae una situación que yo les invito a que la miren para que les ayude a reforzar la explicación que les di. También trae algunos ejemplos para que de nuevo lo miren. Es su compromiso mirar esos ejemplos para complementar la explicación. Y pasaríamos entonces a la actividad de aprendizaje. Estamos ubicados en la página 105 de su libro de actividades. Vamos a realizar del punto 1 el literal E y el literal I. El punto 2 lo vamos a hacer completo, que tiene literal A y B. Y vamos a hacer finalmente el punto 5, que es el de aplicación. Serían solamente esos punticos y con eso terminarían su trabajo autónomo para que lo envíen durante la hora de la clase, por favor, para recibir punto extra. O si no, pues el plazo máximo sería hasta las 9 de la noche. Con esto me despido, les mando un abrazo, que Dios les bendiga.